Adelante, diputado. Gracias. Con la venia de la presidenta de la mesa directiva, compañeras diputadas, diputados, saludo a los representantes de los medios de comunicación y muy especialmente a doña Yolanda Sentíes Echeverría y a don Sergio Mancilla Guzmán, destacados integrantes de aquella gloriosa 45ª legislatura del Estado. Bienvenidos a la Casa del Pueblo. En nombre propio y de mi compañera diputada Mónica Álvarez Nemer, en ejercicio de las atribuciones que la Constitución y las leyes del Estado me confieren, presento iniciativa con proyecto de decreto a fin de colocar en el edificio del Poder Legislativo una placa con el nombre de los integrantes de la 45ª legislatura que inauguraron como recinto oficial esta sede con base en la siguiente exposición de motivos. La historia de las instituciones va de la mano con la historia de los lugares, edificios y personas que les dieron ser y esencia. El Estado de México, y en este caso particular, el Poder Legislativo mexiquense, no es ajeno a esta realidad. Las distintas sedes que ha ocupado la Cámara de Diputados del Estado de México a lo largo de su vida institucional han sido determinadas en función de las circunstancias políticas e históricas de la época. El siglo XIX fue la época de construcción de la República Mexicana, etapa en la que nuestro país estaba sentando las bases de su identidad política nacional. En este contexto, el Estado de México sufrió modificaciones en su estructura territorial derivadas de los vaivenes políticos del momento. Esto derivó en que las sedes de los poderes públicos se mudaran por 10 ocasiones durante un lapso de 24 años. Así, la primera sede fue asentada en 1824 en la Ciudad de México. Para 1827 se estableció en Texcoco y ese mismo año se trasladó a Tlalpan. En 1830 se mudó a Toluca y por segunda ocasión a la Ciudad de México. En 1846, Toluca recuperó dicha sede y al año siguiente, en el municipio sureño de Sultepec, se instalaron los poderes públicos. En 1848 se trasladaron a Metepec por un breve lapso para finalmente, en ese mismo año, asentarse en la actual capital mexiquense. Fue a partir de ese año que el Poder Legislativo del Estado de México comenzó a celebrar sus sesiones en lo que hoy es la Capilla Exenta. En 1973, encontrándose en funciones la 45ª legislatura, se concretó la mudanza al edificio que entonces albergaba la Casa de Cultura y Biblioteca Pública Estatal, que a la fecha es el recinto oficial del Poder Legislativo mexiquense. Las edificaciones reflejan el espíritu de la época y el carácter de las sociedades que las erigen. Así, acompañan el devenir de las instituciones políticas y conforman parte importante del patrimonio histórico de los pueblos. La memoria colectiva es, sin duda, el sustrato fundamental para la formación de la conciencia ciudadana. La personalidad de una sociedad tiene como uno de sus elementos la arquitectura de los edificios que albergan a sus instituciones sociales, políticas y religiosas. Si bien una sede es el lugar que constituye el núcleo principal de cualquier actividad, esta reviste una importancia peculiar cuando la función que desempeña trasciende a la sociedad toda. Es el caso del Poder Legislativo mexiquense. Su historia es patrimonio de los mexiquenses en particular y de los mexicanos en general. Dejar constancia pública evidente de una parte de su devenir es contribuir a reforzar la memoria y con ello cultivar la conciencia y pertenencia de los habitantes del Estado y de la República. Porque es cierto que bajo el resguardo de esta edificación es donde la tarea de servir a nuestro pueblo se materializa,
donde el trabajo, honestidad y responsabilidad de cada representante popular se corroboran y donde se confirma cotidianamente que el presente es el tiempo que exige de nosotros el ejercicio cabal de la responsabilidad que nos fue conferida mediante el voto popular. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que cualquier labor positiva que se realice en beneficio de esta ilustre Casa del Pueblo es insignificante, comparada con todo lo que nos ha brindado y seguirá brindándonos, consideramos importante se coloque en las instalaciones del edificio que alberga al Poder Legislativo del Estado de México una placa en la que se consigne la fecha de inauguración como sucede, así como el nombre de los diputados que conformaron la 45ª legislatura, a quienes correspondió ocupar este recinto por vez primera. Con base en lo antes expuesto, se propone el proyecto de decreto que adjunto se acompaña. Es cuanto, muchas gracias.